Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de La silla del director Javier Corcuera, que es director de la película documental Ullari, que significa escuchar, y que se estrena en España el próximo 10 de abril en los cines. Un documental que nos traslada a la terrible masacre del 9 de enero del 2023 en Perú y que se presentó el pasado Festival de Málaga. Además, ya fue reconocida como mejor película peruana por la prensa cinematográfica de Perú. Y antes de saludar a Javier directamente, quiero, bueno, pues haceros un breve recorrido por su filmografía para que le conozcáis un poquito. Es documentalista hispano-peruano, tiene trabajos tan relevantes como La espalda del mundo, que fue premiada en el Festival de San Sebastián, Invierno en Bagdad, que es muy interesante, y además también participó en la película Invisibles, junto con un grupo de directores, pues bueno, pues tan interesantes como Coixet, Wim Wenders, Mariano Barroso, Fernando León de Aranoa, y que además obtuvo el Goya a Mejor Película Documental. Su última película antes de este Ullari ha sido No somos nada, una película documental sobre Evaristo Páramos, líder de la banda punk rock de La Polla Records. Y bueno, pues ahora cambiamos totalmente el tercio, nos vamos con Ullari. Bienvenidos, Javier, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias. Bueno, antes de hablar de Ullari, esto último que he dicho con Evaristo es simplemente una curiosidad, cómo salió esto de trabajar con Evaristo y cómo es él, porque es un personaje muy peculiar, por lo menos desde fuera se ve así. Bueno, yo he sido un seguidor de la banda desde siempre y siempre me gustaba la idea de hacer algún día un documental y fue posible gracias a un amigo común, con Evaristo, y bueno, ¿qué puedo decir? Que ha sido el mejor rodaje de mi vida. Yo Así. nunca había disfrutado tanto rodando una película. Sí. Bueno, pues bueno, nada, compartimos gustos, entonces a mí también me gusta mucho Evaristo, la verdad. Eh, bueno, vamos a hablar de Ullari, que es una película, pues, bueno, de otro tono. Eh, la verdad es que lo primero que piensa uno cuando la ve es que es muy difícil no involucrarte, ¿no? Javier, en un tema así que se vive en tu tierra, en Perú, y que es, bueno, tan grave, ¿no? No sé qué es realmente lo que si nos puedes contar para que lo sepa un poco la gente, qué es lo que querías hablar un poco en Ullari, qué te gustaba transmitir de lo que ocurrió allí. Bueno, en realidad la película no es una película planeada, es una película que surge de la emergencia, del momento en que sucede esta masacre. Eh, en realidad viajo con el director de fotografía, con Mariano Agudo, eh, a documentar nada más lo que ha sucedido. No había la pretensión de ser una película. Eh, Llegamos, conseguimos estar en un momento muy especial que los familiares de las víctimas se empezaban a conocer, se empezaban a juntar. Y el momento en el documental es siempre muy importante, el momento en que empiezas a rodar. Era el momento en el que hablaban por primera vez. Entonces los testimonios tenían un peso muy fuerte, se notaba eso, y de una sinceridad muy grande, y, y al mismo tiempo con mucha fuerza y mucha dignidad. Y al recoger esos testimonios vimos que, que- que había la posibilidad de que esto fuera un trabajo más largo, ¿no? Y seguimos rodando. Seguimos rodando, luego la película cogió diferentes caminos, ¿no? No solamente el de lo que sucedió aquel día, sino del 9 de enero, sino también hace un viaje de memoria a otros momentos similares de la historia de estas naciones, quechuas y aymaras, en Puno, ¿no? Al lado del lago Titicaca. Y la película hace ese viaje de memoria, ¿no? Todo surge a partir de que uno de los manifestantes con los que un día hablamos, nos dijo hace 200 años que nos matan. Y entonces ahí como que cambió el chip. Dijo 200 años de República del Perú se refería. Y, y entonces la película ya hace ese viaje de memoria y también
entra en la película algo que tampoco estaba planeado, que es toda la parte musical de la película. Porque en Puno es una ciudad absolutamente musical y todo se transmite desde la música popular. Entonces, ibas a las manifestaciones, ahí estaban los músicos, ibas al cementerio, ahí cantaban a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, entra y se convierte también en un mecanismo narrativo de la película. Decías que no sé si llamarlo conflicto, esto no viene de ahora, viene de hace 200 años, ¿no? Como estabas comentando. Pero ¿de dónde nace esta división tan... Porque además se ve en el documental, se ve cuando van a la capital a reclamar sus derechos, pues que no se sienten muy arropados en muchas ocasiones allí, ¿no? Por el pueblo peruano, el pueblo, vamos a decir, más de la capital. ¿De dónde viene este conflicto del pueblo indígena con el núcleo urbano o con otras zonas de Perú? ¿Por Bueno, qué? viene de 200 años de república, es decir, estas naciones, estos que son, o sea, hay millones de quechohablantes, hay naciones en el Perú. El Perú es un país plurinacional, aunque no lo diga la Constitución. Entonces, en las protestas había un tema identitario muy importante también, aparte de los reclamos de justicia, etcétera, etcétera, porque fue un estallido social, pero el Estado nunca ha incorporado a las diferentes naciones del país al Estado peruano. Y además se mantuvo, ¿no? Ese racismo, esa discriminación, ciudadanos de segunda, etcétera. Es posible matar a quechuas y aymaras, es más difícil que eso suceda en Lima, que también pasa, pero hay como ciudadanos que valen menos, es así de duro, Mm, eh, pero eso existe y por eso es que la película hace ese viaje de memoria, ¿no? Para decir que esto ha pasado, pero esta película no va de qué ha pasado hoy, va de qué ha pasado siempre, ¿no? Y por eso esa reflexión de 200 años de mm. república, la represión en las naciones indígenas. Sí, porque Perú a día de hoy se encuentra en un momento político muy complicado, ¿no? Ha habido como, no sé si son 7 o 8 dirigentes en apenas 10 años. Estamos en un momento como muy turbio, muy inestable. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que además está pues, derivando en cosas de este tipo que son terriblemente graves. Lo vemos en las imágenes del documental, O sea, ahí se ven las imágenes en las que están matando a estos pobres manifestantes que estaban reclamando sus derechos, ¿no? ¿Qué está Bueno, pasando en Perú ahora? El Perú vive una crisis total, ¿no? Institucional. O sea, eh, los manifestantes cantaban: esta democracia ya no es democracia, y es real. Eso, y la impunidad es absoluta. Y es que el desprecio por el otro, en fin, estamos en esta era, ¿no? Que no es un tema solamente del Perú, ¿no? Este relato de la ultraderecha mundial, ¿no? Que se ha instaurado, que ha calado y que está ahí. eh, no es nada lejano esta historia de lo que pasa en el Perú. En realidad la película es una película universal, porque lo que pasa en el Perú tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, cómo podemos ver un genocidio y nadie mueve un dedo, cómo pueden bombardear países, cómo pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Y no pasa nada, pues es lo mismo en realidad, es lo mismo. Han saltado por los aires las normas, las reglas, los derechos humanos, ¿no? Es- Desgraciadamente es una historia universal, aunque transcurra en un lugar pequeño en las alturas del lago Titicaca. Además, sé que no fue fácil, ¿no? Estrenar la película allí en Perú. O sea, hubo complicaciones, no costó, ¿no? Sacarla. ¿Qué problemas tuvisteis allí para poder estrenar? Básicamente lo que sucedió es que un día antes de la fecha de estreno la quitaron de la cartelera.
y sin explicación ninguna. Pero bueno, hubo mucha presión de la gente, del público en una campaña muy fuerte se retrocedieron. Es decir, se consiguió recuperar las salas y los horarios y la película hasta 8 semanas en cartelera. No, o sea, ha tenido visibilidad allí, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, ellos, las personas que hablaban contigo, estas personas que sufrieron, las víctimas que sufrieron esta masacre y tal, ¿cómo vieron la película? ¿Qué te comentaron? ¿Una vez han visto la película? ¿Una vez estuvieron contigo contándote sus experiencias? Nosotros hicimos un estreno ahí en el lugar donde sucedieron los hechos, un tiempo antes de que salgan las salas comerciales. Mm, Habíamos prometido el estreno mundial en Juliaca. Y mm. la película fue muy bien recibida. No voy a decir la han hecho suya porque es suya, la han hecho ellos realmente. Y, la han convertido, ¿no? Los familiares en una herramienta útil, ¿no? Es una herramienta de memoria, es un documento que queda, pero para los familiares también es una herramienta que los visibiliza, que los ha vuelto a poner ahí, ¿no? En los medios. Ha sido muy útil la película y sigue siéndolo y sigue viéndose. Sí. Porque siguen en la lucha, ¿no? O sea, siguen todavía de estos acontecimientos de 2023, siguen manifestándose, siguen reclamando sus derechos, no les ha impedido continuar con sus reivindicaciones y con más fuerza, me imagino. Sí, siguen luchando contra la impunidad total porque no ha habido justicia, no ha habido nada, no hay nadie detenido, no hay responsables en la cárcel. Pero la lucha de los familiares vamos, es muy fuerte y no van a parar hasta conseguirlo. Mm. ¿Y cuál fue de todos los relatos que hay en el documental que se cuentan, cuál fue el que más te impactó o el que más te costó un poco rodar, quizás bueno, por el tema, porque es difícil apartarse un poco de lo que están contando, ¿no? Yo veo ahí un sufrimiento tremendo en algunas que, uf. Bueno, en realidad todo fue muy emotivo, llegamos en un momento muy sensible, ¿no? O sea, no podría decir este o el otro, pero eh, todos los familiares que salen en la película, eh, impresionaba cuando hablabas con ellos y luego también quizás, ¿no? Hay momentos donde hacen sus ceremonias de despedida y eso que también los recuerdo como especialmente emotivos. Pero toda la película fue una película muy compartida con los que salen en ella, ¿no? No es que no estábamos haciendo una película sobre ellos, sino la estábamos haciendo con ellos y con ellas, ¿no? Mm. Y además con la música, como tú lo has dicho, con la música como protagonista también, ¿no? A lo largo de todo el relato. Es muy bonita esas canciones populares que se reflejan en la película. ¿Y cómo surgió eso? Porque creo que no era algo previsto, ¿no? Me decías, pero ¿cómo se incorpora este tema? De manera absoluta, o sea, en realidad era inevitable, porque salías a la calle y estaban las bandas de música, Mm, ¿no? Cantando, reclamando, y entonces es que la música popular en Puno es cronista de lo que pasa, de lo que cuentan sus historias. Y trabajamos con Edith Ramos, que es una gran cantante de Puno, que ya nos llevó también a algunas voces de las mujeres puneñas y fuimos construyendo un poco esa parte de la película. Pero bueno, se dio de forma natural, estaba ahí. mm. Y bueno, tú eres un documentalista que se caracteriza mucho por el tema social, ¿no? Pues por ir a los lugares donde hay que denunciar grandes injusticias o cosas que a lo mejor no se conocen tanto fuera de esos territorios. Em, eh, ¿Te sientes luego, cómo dirías, sientes que sirve para algo todas estas cosas que haces? Todos estos documentales, consigues, te sientes
orgulloso de que tengan la repercusión que puedan tener y que puedan llegar a más gente. ¿Cuál es tu motivación? Bueno, unos tienen más repercusión que otros, otros... Mm. en realidad hacer este cine es una necesidad, ¿no? Uno, yo por lo menos ruedo las cosas que me preocupan y que creo que deben estar en una pantalla. En este caso concreto, sí, claro, existe la satisfacción de que la película sí es un instrumento útil, ¿no? Más allá de los espectadores, digo, es una herramienta de los familiares. En otros casos, pues es más difícil eh, que se vea, en fin, es así el cine documental, ¿no? Mm. Pero es importante porque eh, son trozos de memoria que quedan, ¿no? O sea, nadie podrá decir que nunca sucedió lo que sale en esa pantalla cuando ves Suyari, ¿no? Y ahí quedará, ¿no? Y bueno, este decía que este estreno que yo ya he visto la película y que os la recomiendo porque creo que te abre los ojos de temas que yo por lo menos desconocía o no tenía conocimiento sobre todo lo que estaban sufriendo estas personas y lo que pasó esas fechas y bueno, todo, de dónde viene todo. Y la verdad es que es un aprendizaje total el documental. Te ayuda mucho, yo lo recomiendo. Sé que, y se estrena, sé que vais a hacer estrenos paulatinos. Yo creo que el estreno, digamos que es el día 10 pero va a haber unos estrenos en Madrid, ¿no? No sé cómo lo tenéis planteado. En Madrid el día 9 de abril, ¿Mm? en, en la sala comercial, ¿no? Y veremos ahí que esté todo lo que se pueda. Y luego habrá un estreno también similar en Barcelona y luego Ujú. algunas ciudades de España, pero empieza la película en Madrid. Bueno, pues nada, Javier, esperemos que se vea mucho la película. Yo creo que es de esas películas que lo que interesa es que la gente la vea y que debata y que les haga reflexionar sobre ciertas cosas. Y como tú decías, que es algo local que lo podemos extrapolar al resto del mundo en un momento ahora en el que estamos que realmente podríamos irnos casi a cualquier lugar y encontraríamos situaciones similares. Así que yo creo que es importante que se cuenten las historias, que no las callemos y que haya personas como tú que las plasmen en pantalla y podamos conocerlas. Así que, Muchísimas gracias. mm, bueno, Javier, pues nada, mucha suerte.